El 31 de agosto del año 12 nació Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, el tercer emperador, gobernando del año 37 al 41. Hijo de Germánico, considerado uno de los mejores generales de la historia e hijo adoptivo del emperador Tiberio. De niño, acompañó a su padre en sus expediciones militares por Germania, donde se calzaba unas graciosas cáligas de los legionarios, quienes le dieron el sobrenombre afectuoso de Calígula, que significa literalmente botitas. Marchó con su padre a las batallas de Oriente. Tras la muerte del padre en Antioquia, en el año 19, Calígula regresó a Roma con su madre. Su presencia generaba incomodidad al emperador, probablemente por las extrañas muertes de una serie de parientes del futuro emperador, entre los que se contaban dos de sus tíos. Esto degeneró en una enemistad con Tiberio, aunque sus relaciones parecieron mejorar cuando éste se trasladó a Capri y fue nombrado pontífex. Antes de su muerte, el 16 de marzo del 37, Tiberio ordenó que el imperio fuera gobernado de forma conjunta por Calígula y Tiberio Gemelo. Calígula se deshizo de Gemelo y tomó las riendas del imperio. Su administración tuvo una época de esplendor y prosperidad y una gestión impecable. No obstante, se cree que una grave enfermedad marcó un punto de inflexión en él. En el año 40, Calígula desarrolló una serie de políticas muy controvertidas que hicieron de la religión un importante elemento de su papel político. El emperador comenzó a realizar sus apariciones públicas vestido de dios y semidios, como Hércules, Mercurio, Venus y Apolo. Se refería a sí mismo como un dios cuando comparecía ante los senadores, y en ocasiones aparecía en los documentos públicos con el nombre de Júpiter. Se erigió 3 templos a sí mismo, 2 en Roma y 1 en Mileto, haciendo realidad un auspicio formulado a principios de su reinado. Calígula cayó gravemente enfermo en octubre del 37. Esta enfermedad es descrita por el historiador Filón, aunque Dion Casio también la menciona brevemente en su obra. Según Filón, su enfermedad se debía a que Calígula, tras convertirse en emperador, se hizo demasiado amigo de los excesos. El imperio se paralizó cuando recibió la noticia, pues su joven monarca les había llevado a un periodo de prosperidad que decían equiparable al de Augusto. Aunque Calígula logró recuperarse por completo de esta enfermedad, el haber estado tan cerca de la muerte marcó un punto de inflexión, tal y como indica Josefo. Tras haber recobrado la salud, Calígula ordenó asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses. Si el emperador se recuperaba, forzó a suicidarse a todos aquellos exiliados durante su reinado, su esposa, su suegro, Marco Silano, y su primo Tiberio Gemelo. Según Dion Casio, el imperio tuvo que hacer frente a una grave crisis económica. Suetonio establece el comienzo de dicha crisis en el año 38. La política de Calígula, marcada por la generosidad y la extravagancia, agotó las reservas financieras del imperio. Los historiadores antiguos afirman que Calígula reaccionó acusando falsamente a algunos senadores y caballeros para multarlos e incluso ejecutarlos con el propósito de apoderarse de su patrimonio. Ante esta situación, Calígula tomó medidas excepcionales y desesperadas, como pedir dinero al pueblo en los actos públicos. Estableció nuevos impuestos en los juicios, bodas y prostíbulos, y organizó subastas de venta de gladiadores en los espectáculos. Los testamentos de ciudadanos romanos que habían dejado sus bienes a Tiberio fueron reinterpretados a fin de que Calígula recibiera dichos bienes. En el año 39, Calígula llevó a cabo un espectacular trabajo de ingeniería. Construyó un puente flotante temporal que conectaba los puertos de Bajae y Puteoli empleando barcos. Se ha escrito que este puente rivalizaba
con el que levantó el rey persa Jerjes I a fin de cruzar el Helesponto. Calígula, que no sabía nadar, atravesó el río a lomos de su caballo, Incitato, y portando la coraza de Alejandro Magno. Las fuentes antiguas describen el reinado de Calígula como un azote para los órdenes senatorial y ecuestre. Según Josefo, las acciones del emperador desencadenaron una serie de conspiraciones en su contra, hasta que finalmente se llevó a cabo su asesinato. En el mismo se vieron envueltos los integrantes de la Guardia Pretoriana. Parece ser que muchos senadores, soldados y equites estaban al tanto del mismo, en cierto modo involucrados. Según Josefo, las motivaciones de Querea para cometer el asesinato eran puramente políticas. Suetonio escribe que el motivo del asesinato fue que Calígula se valía de nombres peyorativos para referirse a Querea, al que consideraba un afeminado y un recaudador de impuestos incompetente. Los motes más empleados por el emperador para referirse al prefecto eran Priapo y Venus. El 24 de enero del año 41, Querea y unos pretorianos abordaron a Calígula mientras el emperador se dirigía a un grupo de jóvenes actores que participaban en unos juegos. Los detalles acerca de este suceso varían ligeramente de un escritor a otro, pero todos coinciden en que Querea fue el primero en apuñalar al emperador, seguido por el resto de conspiradores. Suetonio señala las similitudes entre el asesinato de Calígula y el de Julio César. El historiador escribe que el viejo Cayo Julio César y el joven Calígula fueron asesinados por 30 conspiradores liderados por un hombre llamado Casio y Casio Querea. Cuando los guardaespaldas germanos del emperador se dieron cuenta de que Calígula estaba siendo atacado, éste ya estaba muerto. Embargados por la rabia y el dolor, los germanos respondieron asesinando a conspiradores, senadores, transeúntes e inocentes por igual. El Senado trató de usar la muerte de Calígula para restaurar la República y, por su parte, Querea intentó convencer al ejército para que apoyara a los senadores. No obstante, los militares permanecieron leales a la figura del emperador y la plebe únicamente pidió que los asesinos de Calígula fueran llevados ante la justicia. Viéndose sin apoyos, los asesinos apuñalaron a la esposa de Calígula, Milonia Cesonia, y a su hija Julia Drusila, a quien rompieron el cráneo al golpear su cabeza con un muro. Sin embargo, fueron incapaces de encontrar al tío de Calígula, Claudio, que huyó de la ciudad. Tras haberse asegurado el apoyo de la Guardia Pretoriana, Claudio fue nombrado emperador y nada más acceder al trono, el tío de Calígula ordenó la ejecución de los asesinos de su sobrino. Según Suetonio, el cuerpo del emperador fue escondido hasta que sus hermanas pudieron incinerarlo y sepultarlo. Permaneció en el mausoleo de Augusto hasta que en el año 410, durante el saqueo de Roma, sus cenizas fueron dispersadas. Ofrecer una visión exacta acerca del reinado de Calígula es extremadamente difícil. Solo dos fuentes contemporáneas al emperador han llegado a nuestros días: los trabajos de Filón de Alejandría y Séneca el joven. Se le acusa de incestuoso, de matar a su hija, de nombrar incluso senador a su caballo, pero todas estas locuras no se saben a ciencia cierta. A excepción de Plinio el Viejo, todas las fuentes supervivientes describen a Calígula como un loco. No obstante, no se sabe si están hablando en sentido literal o figuradamente. Además, es difícil separar la realidad de la ficción, teniendo en cuenta la impopularidad del emperador entre los autores de las fuentes supervivientes. Filón de Alejandría, Josefo y Séneca el joven describen a Calígula como un demente, pero alegan que esta locura era resultado de la experiencia de los años. Según Séneca, el emperador se transformó en un hombre arrogante, iracundo y grosero tras su ascenso al trono. Josefo piensa que fue el poder el que hizo de Calígula un arrogante, llevándolo a creer que era un dios. Por su parte, Filón sostiene que su personalidad
experimentó un radical cambio cuando estuvo a punto de morir de una enfermedad. Según Juvenal, el emperador bebió una poción que le hizo volverse loco. Suetonio escribe que Calígula padeció epilepsia cuando era joven. Los historiadores modernos han teorizado que el emperador vivía en un profundo y continuo miedo a sufrir un ataque asociado a su enfermedad. El 24 de enero del año 41, con solo 28 años de edad, fue asesinado.